Prepárense para una inmersión profunda en un tema complejo y de mucha actualidad. La gestión del agua en España. Exacto. Vamos a analizar las ideas del economista José Carlos Díez. Sobre las recientes inundaciones catastróficas en Valencia. Un evento que realmente nos obliga a reflexionar sobre el futuro de España. ¿Sí? Lo fascinante es que Díez no se limita a la tragedia inmediata. No para nada. Usa este evento para examinar la capacidad institucional de España. En un sentido más amplio. Y no se anda con rodeos. Para nada. Díez señala lo que él considera graves fallos, tanto en la respuesta del gobierno a las inundaciones, como en los problemas sistémicos que agravaron el desastre. Pero ¿quién es José Carlos Díez? ¿Y por qué deberíamos prestar atención a su análisis? Bueno, José Carlos Díez es un economista de renombre que lleva años estudiando el tema de la gestión del agua en España. Interesante. Desde 2015 ha liderado foros sobre este tema. ¡Wow! Ha invitado a premios Nobel a debatir estos problemas. Increíble. E incluso ha publicado un libro con McGraw-Hill que profundiza en todo esto. Vaya. O sea que cuando habla, sabe de lo que habla. Comencemos entonces con el desastre de Valencia. Sí. Puedes describir para nuestros oyentes lo que sucedió y el impacto inmediato. Imagínense el Palacio de Justicia. ¡Wow! Casas, negocios, barrios enteros. Uf. Completamente sumergidos. ¡Qué barbaridad! Coches arrastrados por la corriente. Sí. Fue una devastación total. Sí. Las inundaciones fueron catastróficas y provocaron una trágica pérdida de vidas. Y daños generalizados. Sí. Díez captura la emoción cruda de todo esto. Claro. La ira a la frustración por la percibida lentitud en la respuesta del gobierno. Y por otro lado, la increíble solidaridad de la sociedad civil. Exacto. Es realmente una imagen poderosa Sí. de una nación luchando contra una crisis. Sí, y ahí es donde Díez lanza una pregunta realmente provocadora. Ajá. ¿Se está convirtiendo España en un estado fallido? Esa es una pregunta fuerte. Sí. ¿Qué le lleva a hacer una afirmación tan contundente? Díez apunta a lo que él considera un declive del capital institucional. Explícanos un poco más sobre eso. La idea de que las instituciones españolas, los sistemas que deberían proteger a sus ciudadanos, simplemente no están funcionando como deberían. Un gobierno más preocupado por las maniobras políticas que por una respuesta eficaz a los desastres. Incluso comparte una anécdota sobre la ministra de Fomento, ¿verdad? Sí. Aquella en la que Díez sugiere que debería haber movilizado inmediatamente toda la maquinaria de obras públicas del país para ayudar en la recuperación. Interesante. Exactamente. Sí. Esa historia resume la desconexión que Díez percibe entre las acciones del gobierno y las necesidades urgentes de los ciudadanos. Es como si hubiera una falta de conexión con la realidad sobre el terreno. Por un lado tenemos este supuesto fallo del gobierno. Sí. Pero luego, Díez lo contrasta con las acciones de entidades privadas, como Telefónica Iberdrola y Aguas de Valencia, Correcto. que parecen haber actuado con rapidez y eficacia. Sí. Este es un punto crucial. Claro. Destaca que las entidades privadas en España, a menudo, funcionan muy bien. Lo que plantea una pregunta, ¿no? ¿Qué está fallando en el sector público? ¿Por qué existe esta disparidad en la eficacia? Exacto. Es una cuestión de burocracia, de falta de recursos, de liderazgo. Son preguntas importantes. Y no se trata de un simple argumento de privatizarlo todo, ¿verdad? No. Díez insiste en la necesidad de la participación del Estado Claro. y de una sólida coordinación público-privada Exacto. para abordar eficazmente este tipo de crisis. Sí. Plantea un debate interesante sobre el equilibrio entre ambos sectores. Totalmente de acuerdo. Y va más allá al analizar los problemas sistémicos Sí. que en su opinión están en la raíz del desastre y de la respuesta del gobierno. Es bastante crítico con los propios partidos políticos. ¿A qué se refiere exactamente? ¿En qué sentido critica a los partidos? Díez argumenta que los partidos políticos españoles se han centrado demasiado en la lealtad por encima de la competencia. Ya ven. Sus procesos de selección, dice, a menudo elevan a personas en base a su afiliación política, en lugar de a su capacidad para liderar y gobernar eficazmente. Interesante. Y esto, según él, ha provocado un liderazgo inadecuado en los niveles más altos. Ya vea. Utiliza el término meritocracia y sugiere mirar al sistema estadounidense como ejemplo. ¿En serio? De hecho, propone un cambio bastante radical. ¿A qué te refieres? Imagínate un sistema con partidos políticos más pequeños, compuestos por personas altamente cualificadas que se unen durante las elecciones formando coaliciones basadas en el mérito y la experiencia, Ya veo. en lugar de en la lealtad ciega al partido.
Interesante. Sería una transformación profunda del panorama político. Hemos hablado del desastre de la respuesta del gobierno y de la crítica de Díez al sistema político. Pero centrémonos ahora en los retos específicos de la gestión del agua en España. ¿Cuáles son las claves a tener en cuenta? Bueno, este es un punto crucial, sí, especialmente en el contexto del cambio climático. Claro. Díez argumenta que la infraestructura hídrica actual de España es totalmente inadecuada para gestionar las tormentas cada vez más frecuentes e intensas, a las que llama DANAs. ¿Podrías explicar qué son exactamente las DANAs? Claro. No todos nuestros oyentes estarán familiarizados con este término. DANA son las siglas de depresión aislada en niveles altos. Entiendo. Básicamente se trata de una masa de aire frío en altura que se desprende de la circulación atmosférica general. Y que puede generar lluvias torrenciales, especialmente en la región mediterránea. Claro. El problema es que con el cambio climático, estas DANAs son cada vez más frecuentes e intensas. Y las infraestructuras no están preparadas para gestionar tanta agua en tan poco tiempo. Y Díez utiliza su ciudad natal, Alicante, como ejemplo principal, ¿verdad? Exacto. Una zona que ha sufrido especialmente las consecuencias de estas DANAs. Sí. Y es un problema que se extiende por gran parte de la región mediterránea. Totalmente. Díez argumenta que las características únicas del Mediterráneo han llevado a su exclusión de las políticas generales de gestión del agua de la Unión Europea. Sí. Y cree que esta exclusión debe reevaluarse. Claro. Especialmente a la luz de los recientes acontecimientos. Exactamente. ¿A qué se refiere con características únicas? Buena pregunta. ¿Por qué el Mediterráneo necesita un enfoque diferente en la gestión del agua? El Mediterráneo es un mar semicerrado, con una tasa de evaporación muy alta. Lo que significa que el agua dulce es un recurso especialmente escaso. Claro. Además, el clima mediterráneo se caracteriza por veranos secos e inviernos lluviosos, Sí. con periodos de sequía que pueden ser prolongados. Esto crea un patrón de precipitaciones muy irregular, con periodos de escasez seguidos de episodios de lluvias torrenciales. Entiendo. Como las que provocan las DANAs. Díez cree que las políticas de la UE no tienen en cuenta esta realidad específica del Mediterráneo y que se necesitan soluciones adaptadas a las necesidades de la región. Y luego está su crítica a Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica. Díez considera que sus políticas de eliminación de presas y embalses en realidad están agravando el problema. Correcto. Cree que esas acciones están contribuyendo directamente a la vulnerabilidad de la región, dejándola menos preparada para estos fenómenos meteorológicos extremos. Exacto. Argumenta que si bien es importante tener en cuenta el impacto ambiental de las presas y embalses, también es crucial garantizar que haya suficiente capacidad de almacenamiento de agua para hacer frente a las DANAs y a los periodos de sequía. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué propone Díez como camino a seguir? ¿Qué soluciones plantea para afrontar estos retos? En primer lugar, pide un retorno a la meritocracia en el gobierno, haciendo hincapié en la necesidad de contar con personas cualificadas en puestos clave. Menciona específicamente a la EMET. ¿Qué es eso? La Agencia Estatal de Meteorología. Entiendo. Como ejemplo, ya veo, parece estar diciendo que tener a las personas adecuadas en esos puestos cruciales puede marcar la diferencia. Es decir, que no basta con tener buenas infraestructuras. No. Sino que también es fundamental contar con expertos que puedan interpretar los datos, anticipar los riesgos y tomar decisiones informadas. Exactamente. Y también subraya que simplemente jugar al juego de las culpas políticas no va a resolver nada. Claro. En lugar de eso, insta aquí a los responsables políticos a priorizar las soluciones que aborden las causas profundas del desastre. Correcto. Se refiere a soluciones a largo plazo, que vayan más allá de la respuesta inmediata a la emergencia. Exactamente. Quiere ver acción no solo retórica. Sí. Y cree que las medidas a corto plazo, como el despliegue inmediato de recursos y el uso de los ERTES, Ajá. expedientes de regulación temporal de empleo, Correcto. son necesarias pero no suficientes. Sí. Son parches no curas. Exacto. Hablando de soluciones a largo plazo, Sí. Díez expresa un temor muy real. Ujú. Le preocupa que como el volcán de La Palma y el terremoto de Lorca, las inundaciones de Valencia se desvanezcan de la memoria, Sí. sin que se produzca un cambio significativo. Correcto. Y lo respalda con una estadística sorprendente. Sí.
El PSOE perdió el control de La Palma tras la erupción del volcán. Es cierto. Esto pone de manifiesto las posibles consecuencias políticas de una percepción de fracaso del gobierno. Sin duda. Está trazando una línea directa entre la inacción y las consecuencias políticas. Es una seria advertencia para quienes están en el poder. Sí. Y prepara el terreno para lo que él considera un momento potencialmente crucial para el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aquí es donde menciona el paralelismo con el 11M, ¿verdad? Los atentados terroristas de Madrid de 2004. Exacto. Es una comparación impactante. Sin duda. ¿Puedes explicarnos a qué se refiere exactamente? Sí, es una comparación que invita a la reflexión. Díez argumenta que las inundaciones de Valencia podrían representar un punto de inflexión similar para Sánchez, obligándole a enfrentarse a una dura realidad y potencialmente alterando el curso de su carrera política. ¿En qué sentido podrían las inundaciones ser el 11M de Sánchez? ¿Cuáles son las similitudes que Díez encuentra entre ambos eventos? Bueno, Díez argumenta que ambos eventos pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de España ante crisis imprevistas y sacaron a la luz deficiencias en la gestión y la capacidad de respuesta del gobierno. En el caso del 11M, se criticó la gestión de la información y la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad. En las inundaciones de Valencia, las críticas se centran en la falta de preparación, la lentitud en la respuesta y la descoordinación entre las administraciones. Ya veo. Díez teme que, al igual que ocurrió tras el 11M, se produzca un intenso debate político y se busquen culpables, pero no se tomen medidas reales para prevenir futuras tragedias. Y hay una carga emocional muy real en esta comparación, ¿no? Claro. Díaz recuerda que Aznar, el presidente del gobierno en el momento del 11M, fue injustamente tachado de asesinos y expresa su preocupación porque Sánchez puede enfrentarse a acusaciones similares también injustificadas. Es un recordatorio de que en momentos de tragedia las emociones están a flor de piel y la opinión pública puede cambiar drásticamente. Es importante mantener la cabeza fría y analizar los hechos de forma objetiva, sin caer en la demagogia o el oportunismo político. ¿Qué soluciones propone Díez para salir de este atolladero político e institucional? Bueno, ¿Cree que hay alguna salida? Díez considera que unas nuevas elecciones podrían ser la única forma de romper el actual bloqueo político y proporcionar un nuevo mandato para abordar los problemas de fondo. Está diciendo básicamente que la situación política actual con Sánchez, dependiendo de socios como Puigdemont, a quien Díez ve como alguien que trabaja activamente en contra de los intereses de España, es simplemente insostenible. Exacto. Y deja muy claro que cree que España se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que se tomen tras este desastre podrían tener profundas implicaciones para el futuro del país. En su opinión, se necesita un cambio de rumbo, un liderazgo fuerte y una visión clara para afrontar los desafíos del futuro. Esta profunda inmersión en las ideas de José Carlos Díez ha sido reveladora, por decirlo menos. Totalmente de acuerdo. Nos ha hecho reflexionar sobre la gestión del agua en España, la capacidad de respuesta ante las crisis y el papel del liderazgo político en momentos difíciles. Y creo que es importante destacar una última idea que plantea Díez. No se trata solo de política, sino del bienestar del pueblo español. Sus vidas, sus medios de subsistencia, su futuro, todo está en juego. Es verdad. Las decisiones que se tomen ahora tendrán un impacto duradero en la sociedad española. Si les interesa profundizar en estas ideas, les recomiendo encarecidamente que consulten la obra de José Carlos Díez. Sin duda. Sus reflexiones son estimulantes y sinceramente un poco inquietantes. Pero ofrecen una valiosa perspectiva sobre los desafíos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Y mientras siguen reflexionando sobre los temas planteados en esta inmersión profunda, consideren lo siguiente. Si José Carlos Díez tiene razón y las inundaciones de Valencia son el 11M de Pedro Sánchez, ¿qué podría significar esto para el futuro de España? Es una pregunta importante. ¿Cómo pueden los ciudadanos asegurarse de que las lecciones de este desastre no se olviden y de que se produzca un cambio real y duradero? Es algo que todos debemos considerar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima, sigan profundizando. Díez argumenta que las inundaciones de Valencia podrían representar un punto de inflexión similar para Sánchez, obligándole a enfrentarse a una dura realidad y potencialmente alterando el curso de su carrera política. ¿En qué sentido podrían las inundaciones ser el 11M de Sánchez? ¿Cuáles son las similitudes que Díez encuentra entre ambos eventos? Bueno, Díez argumenta que ambos eventos pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de España ante crisis imprevistas y sacaron a la luz deficiencias en la gestión y la capacidad de respuesta del gobierno. En el caso del 11M, se criticó la gestión de la información y la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad. En las inundaciones de Valencia, las críticas se centran en la falta de preparación, la lentitud en la respuesta
y la descoordinación entre las administraciones. Díez teme que, al igual que ocurrió tras el 11M, se produzca un intenso debate político y se busquen culpables, pero no se tomen medidas reales para prevenir futuras tragedias. Y hay una carga emocional muy real en esta comparación, ¿no? Díez recuerda que Aznar, el presidente del gobierno en el momento del 11M, fue injustamente tachado de asesino. Sí. Y expresa su preocupación porque Sánchez pueda enfrentarse a acusaciones similares también injustificadas. Es un recordatorio de que en momentos de tragedia las emociones están a flor de piel y la opinión pública puede cambiar drásticamente. Es importante mantener la cabeza fría y analizar los hechos de forma objetiva sin caer en la demagogia o el oportunismo político. ¿Qué soluciones propone Díez para salir de este atolladero político institucional? ¿Cree que hay alguna salida? Díez considera que unas nuevas elecciones podrían ser la única forma de romper el actual bloqueo político y proporcionar un nuevo mandato para abordar los problemas de fondo. Está diciendo básicamente que la situación política actual con Sánchez, dependiendo de socios como Puigdemont, a quien Díez ve como alguien que trabaja activamente en contra de los intereses de España, es simplemente insostenible. Exacto. Y deja muy claro que cree que España se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que se tomen tras este desastre podrían tener profundas implicaciones para el futuro del país. En su opinión, se necesita un cambio de rumbo, un liderazgo fuerte y una visión clara para afrontar los desafíos del futuro. Esta profunda inversión en las ideas de José Carlos Díez ha sido reveladora, por decirlo menos. Nos ha hecho reflexionar sobre la gestión del agua en España, la capacidad de respuesta ante las crisis y el papel del liderazgo político en momentos difíciles. Totalmente de acuerdo. Y creo que es importante destacar una última idea que plantea Díez. No se trata solo de política, sino del bienestar del pueblo español. Sus vidas, sus medios de subsistencia, su futuro, todo está en juego. Las decisiones que se tomen ahora tendrán un impacto duradero en la sociedad española. Si les interesa profundizar en estas ideas, les recomiendo encarecidamente que consulten la obra de José Carlos Díez. Sus reflexiones son estimulantes y sinceramente un poco inquietantes, pero ofrecen una valiosa perspectiva sobre los desafíos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Y mientras siguen reflexionando sobre los temas planteados en esta inmersión profunda, consideren lo siguiente: si José Carlos Díez tiene razón y las inundaciones de Valencia son el 11M de Pedro Sánchez, ¿qué podría significar esto para el futuro de España? ¿Cómo pueden los ciudadanos asegurarse de que las lecciones de este desastre no se olviden y de que se produzca un cambio real y duradero? Es algo que todos debemos considerar. Gracias por acompañarnos en esta inversión. Hasta la próxima, sigan profundizando la